Hola, buenas noches. Es un gusto poder darles la bienvenida a esta sesión ordinaria del Colegio de Medicina Interna de México. Soy la doctora Berta Gabriela García Duarte y es un gusto que a nombre de nuestro presidente, el doctor Ramón Barrera Cruz, y de todos los integrantes de la mesa directiva, nos puedan acompañar el día de hoy. Hoy tenemos una sesión muy interesante relacionada a encefalitis autoinmune. Y bueno, antes quiero recordarles que nuestra donataria del mes de febrero es la institución CLOUS, Hospital del Mundo, y en la página del colegio van a encontrar datos para que podamos donarles y apoyarlos para que ellos sigan cumpliendo con su labor. También quiero recordarles que ya se encuentra disponible la convocatoria para los retos diagnósticos 2026, que se van a presentar en nuestro curso internacional en Puerto Vallarta en el mes de julio, del 15 al 18 de julio, para que lo tomen en cuenta, los envíen con tiempo y nos aparten también ese espacio para que puedan asistir. Y bueno, les voy a presentar a nuestro ponente del día de hoy. Es el doctor Emanuel Rodríguez Chávez. Él es egresado de la especialidad en neurología del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tiene además una alta especialidad en esclerosis múltiple y neuroinmunología realizada en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México. Cuenta además con un máster en Clinical Neuroimmunology por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesor titular de Neurología Clínica en la Facultad de Medicina de la UNAM y también es adscrito en el Hospital de Especialidades de la Raza, en el Departamento de Neurología, encargado de la Clínica de Neuroinmunología, además de su práctica privada. Es un gusto para mí entonces poder presentarles al doctor Emanuel y dejarlos con este tema que se titula Encefalitis autoinmune, todo lo que el internista debe de saber. Bienvenidos y espero que sea de su agrado. Soy el Dr. Alito y quiero presentarte la agrupación Clowns de Hospital del Mundo. Somos una agrupación de voluntariado donde clown hospitalario y humanitario representa una herramienta de intervención psicosocial, cultural y terapéutica que aporta beneficios significativos a la salud emocional, en especial los relacionados con la salud, la equidad, la paz y la inclusión. Además de sus intervenciones directas, Clowns de Hospital del Mundo también promueve la formación, investigación y sensibilización sobre el impacto del arte clown en la salud emocional y resiliencia humana, contribuyendo al desarrollo de una cultura del cuidado más empático, inclusivo y humanitario. Muy buenas noches a todos. Es un honor estar esta noche con ustedes y el tema que vamos a abordar es las encefalitis autoinmunes dentro del marco de la conmemoración del Día Internacional de la Encefalitis. ¿Qué es lo que los internistas deben de conocer acerca de esta enfermedad? Que si bien es rara, sí tenemos una mayor incidencia de la misma y por ende un mayor diagnóstico dentro de nuestras unidades y dentro de nuestra práctica clínica diaria. Primero que nada, debemos de entender que este constructo de diagnóstico lo venimos aprendiendo desde los años 70, donde en la neurología clásica se hacía referencia acerca de un tipo muy característico de encefalitis relacionada con tumores, que eran las encefalitis límbicas. Y hasta la primera década, entre los 70 y los 80 y a principios incluso de los 90, los neurólogos describíamos encefalitis relacionadas con fenómenos paraneoplásicos y las llamábamos encefalitis límbicas. En la ciudad de Barcelona, más o menos en el 2007, surge un auge por el estudio de estas encefalitis y es el doctor Joseph Dalmau, a quienes ustedes ven en la fotografía, quien inicia un conjunto de estudios más avanzados caracterizando una de las encefalitis quizás más conocidas a nivel internacional,
que en un principio pues no tenía un epítope que describiera el por qué estas personas tenían características encefalopáticas, así como movimientos anormales en el cuerpo y un estado que se llama catatonia. En el 2007, en la Universidad de Barcelona, pues se describe la primera encefalitis de superficie, que es la encefalitis anti-N-metil-aspartato o NMDA. Desde ese 2007 hasta el 2026 que nos toca ya estar viviendo en la época contemporánea, pues se han descrito alrededor de 15 a 20 otro tipo de anticuerpos. Y si mal no recuerdo, en el último evento de la Academia Americana de Neurología se dieron a conocer 5 autoanticuerpos más que, si bien ya son causas muy, muy raras, le agregaríamos a estos 20 otros epítopes. ¿Qué tan rara es una encefalitis autoinmune? Esta es una revisión más bien acerca de la prevalencia y de la incidencia de la enfermedad hasta el 2014. Y pues sí, todavía está siendo caracterizada como una enfermedad rara. Lo que sí es que, a diferencia de lo que se pensaba, los reportes nos dicen que casi la prevalencia y la incidencia está equiparable con las encefalitis infecciosas. Pero ante todo, siempre que tengamos algún proceso encefalopático, debemos de descartar como primera causa la causa infecciosa y posteriormente por descarte se hará la sospecha diagnóstica de las encefalitis autoinmunes. Permítanme. ¿Cuál es la etiología acerca de lo que se produce en este tipo de enfermedades? Pues tenemos de dos tipos, es decir, dos fuentes fisiopatológicas a través de las cuales se despiertan estas respuestas anómalas. Como ustedes pueden ver en esta figura, que es bastante buena para ilustrar cuál es el proceso. En algunas ocasiones, procesos infecciosos virales pues llegan a generar la muerte de los somas neuronales y por ende se echa a andar pues el conjunto de células que van a fagocitar a esa neurona, y si resulta que estas células llevan a cabo una presentación antigénica efectiva y el paciente es susceptible a desarrollar autoinmunidad, pues se puede desarrollar per se una encefalitis autoinmune. Aquí nos ilustran el caso de las células dendríticas, pero recordemos que el encéfalo también tiene células que son presentadoras no profesionales, como las microglias, y hay algunas descripciones que también nos dicen que las neuronas bajo ciertas circunstancias pueden llegar a ser presentadoras antigénicas. Este mecanismo se ha descrito en la encefalitis autoinmune postherpética. Principalmente las descripciones nos dan referencia a los infantes, pero también hay casos reportados en personas adultas. Y la otra es un mimetismo molecular que se lleva a cabo cuando ciertos tumores, sobre todo los teratomas, que también pueden expresar en sus superficies anómalas, fragmentos de secuencias de proteínas que pueden parecerse a los canales iónicos, pues al momento en el que se destruyen estas células apoptóticas tumorales, pues entra la fagocitosis y por lo tanto la presentación antigénica anómala. En sí, si juntamos las dos vías, podemos ver que la perpetuación de una respuesta anómala con con la persistencia clonal de células T memoria autorreactivas, pues nos van a dar como origen la producción de células plasmáticas autorreactivas con la síntesis incrementada de inmunoglobulina G tipo 4 anti N cantidad de receptores. Una vez que las inmunoglobulinas entran al torrente sanguíneo, pueden atravesar las barreras hematoencefálicas y por lo tanto pueden generar inflamación hacia los diferentes epítopes que van a encontrar, que en este caso serían los receptores de los diferentes neurotransmisores que se encuentran en el cerebro.
Esto es una versión un poquito más compleja, menos caricaturesca. Y pues aquí en en la primer cuadro, pues podemos ver lo que ya les describí, las encefalitis virales, cuando existen componentes como los tumores, los timomas, que siempre va a estar asociado a una carga genética, es decir, estas personas son susceptibles porque en la familia existe autoinmunidad. Y como ya se han descrito en algunas otras enfermedades neuroinmunológicas, sobre todo en el sistema nervioso periférico, el mimetismo molecular de ciertas infecciones desarrolladas por virus gatillos ambientales también podrían ser sospechosos. En sí, la etiología o cómo se inicia el proceso va a ser muy diverso y una vez que se desarrolla es un poco complejo y decirle a los pacientes qué fue lo que originó el problema. La perpetuidad de las células autorreactivas, tanto células plasmáticas, es decir, va a haber un compromiso de las células de la inmunidad humoral, pero también podemos ver que existen células T autorreactivas. Y esto podría ser la perpetuidad de que cuando hacemos estrategias de tratamiento como el uso de la plasmaféresis o de la inmunoglobulina G humana, al momento de opsonizar estos autoanticuerpos, e incluso cuando matamos a las células pre-B, puede aún así un paciente persistir con sintomatología porque estas estrategias no son efectivas para las estirpes de las células T autorreactivas. Los mecanismos a través de los cuales los autoanticuerpos generan lesión en el encéfalo, pues van a ser de acuerdo al epítope al cual van dirigidos. En este caso vamos a ilustrar tres de las principales encefalitis de superficie. Por ejemplo, cuando se desarrollan anticuerpos anti-GABA, antirreceptor de GABA, el autoanticuerpo, la inmunoglobulina, genera un bloqueo sobre la unión del ligando y esto hace que el proceso de transducción de la señalización mediada por proteínas G, pues no se lleva adecuadamente. En el caso de la encefalitis autoinmune contra NMDA, el mecanismo es completamente diferente. Aquí generalmente va a haber un bloqueo directo que sí puede afectar la transducción de sodio, pero también la inmunoglobulina tiene la propiedad de generar dímeros del receptor y esto se puede traducir dentro de la señalización celular a que exista una engullición de los receptores y por lo tanto una pérdida de la función sináptica en el sitio en donde se encuentra este fenómeno. Y por otro, tenemos a aquellos autoanticuerpos que van dirigidos sobre estructuras que mantienen estable a la sinapsis, como los LGI1. Estas estructuras, al momento de ser opsonizadas, pues generan una desregulación porque son copartícipes de la transducción de señales y de la regulación de la transductancia de los canales de sodio y de potasio. Entonces, los mecanismos son muy diversos y los síntomas van a aparecer de acuerdo al área en donde se lleva a cabo el proceso infeccioso. Recordemos que el cerebro pues controla todo lo que somos, emociones, sentimientos, movilidad, precisión del movimiento. Entonces las encefalitis pues van a tener una gran variedad de síntomas. Esta es una línea del tiempo hasta el 2016 en donde tenemos la aparición de la primera generación de autoanticuerpos de 1990 hacia el 2007 que se descubre la NMDA y pues estos autoanticuerpos van a sobre todo los verdes, son aquellos que están dirigidos contra proteínas de superficie. Hacia el 2016, pues ya se conocían más y el conocimiento de este tipo de enfermedades ha permitido hacer un cambio en la vida de los pacientes, porque prácticamente cuando no conocíamos estas enfermedades, estos pacientes llegaban a las terapias intensivas y prácticamente estaban condenados a morir porque no tenían una etiología de lo que estuviera produciendo la enfermedad neurológica que los llevaba a caer en las terapias intensivas. Una vez que nosotros describimos qué tipo de autoanticuerpo hay, debemos de hacer un sopeso de riesgos. Hay ciertos autoanticuerpos que nos van a orientar a que los procesos sean más paraneoplásicos y en este artículo me pareció bastante didáctico e ilustrativo
pues en quién yo debo de tener como mucho más cuidado. Obviamente que los de alto riesgo son aquellos que son intracitoplasmáticos, que ya están conocidos y caracterizados desde los años 70, y los de riesgo medio pues van a ser la encefalitis antiene-metildiaspartato, la encefalitis AMPA y la encefalitis GABA receptor. Y los de bajo grado, pues los GAT65, el CASPR2, el LGI1 y los GFAP, que son, esto nos pueden generar un conjunto de neuritis ópticas con manifestaciones neuropsiquiátricas. ¿Qué pasa en nuestra realidad? Es importante conocer que pues en Latinoamérica también se hace este diagnóstico. Desgraciadamente no podemos compararnos todavía con los países de primer mundo. Somos países en vías de desarrollo y nuestras limitaciones prácticamente no es por la competencia del diagnóstico, sino por la determinación serotípica de las encefalitis a las que nos enfrentamos. Este es un estudio de colaboración que se realizó en Brasil y prácticamente engloba a todos los países latinoamericanos. Y pues si ustedes pueden ver en esta pequeña corte, la encefalitis más común pues es la N-metildiaspartato, después la LGI1, después las encefalitis anti-GAT, anti-BGKC, la receptor de AMPA, GABA. Todas estas son un poquito más, son menores en cuanto a la frecuencia de los diagnósticos. En el caso en el sitio donde yo trabajo, pues nuestro primer caso lo identificamos en el 2014, fue una encefalitis antiene-metildiaspartato relacionada con un teratoma ovárico. El caso se presentó en el Congreso de la Sociedad Americana de Neuropsiquiatría y nos llamaba mucho la atención la catatonia refractaria que la paciente desarrolló. Desgraciadamente, nuestra paciente no fue un caso exitoso, pero fue pues fue un gran aprendizaje para poder estar más pendientes y hacernos más acuciosos en el diagnóstico de la encefalitis autoinmune. Eh, en el caso de cuándo, o la pregunta sería, ¿cuándo debo sospechar que una persona puede tener una encefalitis autoinmune? El diagnóstico o los criterios se llaman de Graus y Dalmau, que son los descriptores de este grupo de enfermedades. Y pues se dice que el diagnóstico este es un posible caso de encefalitis autoinmune cuando el inicio es subagudo, es decir, que inicia de forma abrupta en una persona que previamente no tenía alguna alteración, pero que no debe superar los 3 meses, que existen déficits en la memoria de trabajo, es decir, la pérdida de la memoria a corto plazo, en esta memoria que nos permite procedimientos. ¿Cómo lo podemos identificar? Las personas olvidan hacer procesos cotidianos, prepararse los alimentos, vestirse, es decir, tener accidentes domésticos, son procesos que las personas, que todos tenemos como parte de nuestro autocuidado y pues llegan a tener fallas. También los olvidos que son más frecuentes, un estado mental alterado que puede ir desde la somnolencia hasta el estupor y el coma, y síntomas psiquiátricos, que es una corte que ahorita vamos a abordar. Y al menos uno de los siguientes, que sean convulsiones que nos expliquen con diagnóstico previo de epilepsia, es decir, que sean de novo, o en el caso del NORS, que va a llegar a las terapias intensivas. Cuando nosotros hacemos las punciones lumbares, que se encuentre la pleocitosis, en la resonancia magnética del cráneo, que se encuentren imágenes sugestivas de la encefalitis, pero recordemos que también una resonancia sin imágenes patológicas no descarta la enfermedad, y hallazgos focales nuevos en la exploración neurológica, ¿sí? Y causas de exclusión, obviamente que las infecciosas. Siempre se debe de hacer una exclusión de patología infecciosa, y para poder hacer la sospecha de la encefalitis autoinmune. En el caso de que los síntomas sean muy neuropsiquiátricos, los síntomas que debemos de tomar atención son la ansiedad y la depresión, algunos cambios en la personalidad, personas que antes eran muy retraídas y que de pronto se vuelven el alma de la fiesta, estas fluctuaciones en el estado de cómo responden al medio, psicosis o la presencia de alucinaciones, agitación psicomotriz y agresión. A los psiquiatras se les recomienda que cuando estos pacientes tengan estas formas como abruptas de la sintomatología, pues se sospeche de la enfermedad.
pero también se hace como auxiliares que los pacientes tengan enfermedades como gripas recientes, siempre que los pacientes lleguen con alteraciones de la sensopercepción, que no tengan un pasado o antecedentes heredofamiliares de enfermedad mental, que el inicio sea rápido de una psicosis y que sobre todo se acompañe de la catatonia, que es una de las únicas urgencias neuropsiquiátricas y que debe ser demostrada su organicidad primero que nada antes de englobarla dentro de estos cuadros, como por ejemplo la esquizofrenia catatónica. La presencia de crisis convulsivas, la historia de malignidad, o de autoinmunidad, signos de disfunción autonómica, empeoramiento de los síntomas con los tratamientos antipsicóticos comunes, es decir, si un psiquiatra inicia el tratamiento, no sé, con risperidona y resulta que la dosis que habitualmente la usaba, el paciente en lugar de mejorar va hacia el deterioro, este es un caso sospechoso. Y en personas que tengan un historial de enfermedades autoinmunes. También en algunos hiponatremias que sean refractarias a tratamiento, que podrían formar parte de las encefalitis anti-LGI1. En nuestra realidad, pues conocemos, esta es una prueba que se hace en estos laboratorios uno que se llama SYNLAB, es un laboratorio español, nos ofrece un panel que incluye 12 autoanticuerpos. Las muestras deben de ser en líquido cefalorraquídeo. Aquí sí se prefiere el líquido cefalorraquídeo sobre el suero, porque recordemos que el sistema nervioso tiene una cosa que se llama inmunoprivilegio y muchas veces muchas respuestas inflamatorias solamente van a estar compartimentalizadas hacia el líquido cefalorraquídeo. La técnica de preferencia es a través de cell binding assay o ensayo basado en células, pero pues si no tenemos otro recurso también se puede hacer por TBA o a través de ELISA. En realidad, cuando nosotros tenemos la sospecha, eh, pues tenemos que hacer la examinación física, el hacer el protocolo inicial, hacer la punción lumbar, si tenemos la posibilidad, mandar de forma directa la determinación de anticuerpos antineuronales de superficie en el líquido cefalorraquídeo. Si sale negativa, volver a hacer una determinación. Aquí inician en este algoritmo que se propone como cuál es el flujograma que voy a tener cuando tengan pruebas de serotipificación para determinar qué epitope es. En el caso de que no tengamos CDA, se puede hacer con esta técnica que se llama TBA. Y cuando esta técnica es un poco menos sensible y menos específica, pero quizás sea la más accesible en los países en vías de desarrollo, si el diagnóstico, si el autoanticuerpo está expresado de una forma prototípica y en cantidades suficientes y concuerda con la clínica que presenta el paciente, se da por hecho que el paciente tiene una encefalitis autoinmune. Pero en los últimos 5 años han salido un montón de artículos que nos dice que también si los síntomas son muy floridos y no encontramos ningún anticuerpo, se trata de una encefalitis autoinmune cero negativa y el tratamiento es prácticamente igual. Aquí tenemos una determinación por TBA. En este caso se encontraron sobre todo el autoanticuerpo NMDA1, pero también hubo una coexpresión para GAT67 y 65. En sí, ¿por qué no se prefiere TBA? Porque nos puede dar varias positividades y la CBA nos hace que estos falsos positivos pues no sean tan, tan o sea, disparatados. No existen descripciones en la literatura donde exista una sobreexpresión de estos autoanticuerpos, es decir, que tengas un GAT65 y que tengas NMDA. Sin embargo, en la pandemia durante el coronavirus sí existieron casos en los que pacientes con COVID tuvieron coexpresiones, pero son casos y reportes aislados.
¿Qué hacemos cuando tenemos sospecha de encefalitis autoinmune? Tenemos que hacer una resonancia de encéfalo simple y con gadolinio, de hacer una determinación de un electroencefalograma, determinación de otras enfermedades autoinmunes por descarte, lupus neuropsiquiátrico y enfermedad de Sjögren, anticuerpos antineuronales de superficie. Dijimos que de preferencia el líquido cefalorraquídeo, la biometría, la química sanguínea 24 para descartar causas metabólicas. Aparte, en el análisis de líquido cefalorraquídeo tenemos que hacer citológicos, citoquímicos, si se puede determinación de bandas oligoclonales, aunque solo están presentes en el 5% de estos pacientes y van a tener un patrón diferente al que se expresa en la esclerosis múltiple. La determinación del film array definitivamente para descartar las causas infecciosas y como sabemos de acuerdo al tipo de autoanticuerpo pues empezar a hacer screening para buscar un tumor escondido. Entonces es parte del protocolo cuando se tiene una encefalitis autoinmune. De forma ya más para estructurar un poco el conocimiento, las podemos clasificar en aquellas que son por antígenos de superficie, es decir, que sus epítopos van a estar expresados en la membrana plasmática de la neurona y van a ser de fácil acceso para los autoanticuerpos, y aquellos que son antígenos intracelulares, en estos la inmunidad que está más comprometida es una inmunidad de tipo celular mediada por linfocitos TCD8. Y quizás este tipo de enfermedades que son intracitoplasmáticas son de las más rebeldes y por lo tanto las más difíciles de tratar. Y también le confieren un mal pronóstico a los pacientes para el tipo de cáncer que están expresando. Como ustedes pueden ver en la imagen A y B, pues en ella se observa la imagen prototípica de la encefalitis límbica descrita desde los años 70 y ya tiene un fenotipo un tanto cortical de núcleos profundos. Ahí se ve el tálamo que está comprometido y también la ínsula en la parte B y también lesiones un tanto yuxtacorticales. Eh, en cuanto a los antígenos de superficie, pues estos van a ser los nuevos descubrimientos y pues van a estar relacionados con manifestaciones que son un poco más transitorias o pacientes más recuperables y que en algunas ocasiones van a ser puras. Una vez que hagamos el diagnóstico de que no se encuentra un tumor subyacente, estas personas pueden ser diagnosticadas como una encefalitis autoinmune pura. Y como ustedes pueden ver, por ejemplo, en el D y en el E, que son un caso de encefalitis anti-NMDA, si ustedes son muy estrictos, pues también se ve la encefalitis límbica y también los tálamos están comprometidos. Prácticamente la radiología no es un instrumento que nos va a decir va a ser NMDA, va a ser GAT65, va a ser AMPA, porque este mismo patrón de lesiones pues van a ser encontrados de acuerdo a los diversos epítopes. En cuanto al electroencefalograma, podemos ver este enlentecimiento de las ondas electroencefalográficas con un fenómeno que se llama brush. Es decir, son ondas lentas con un cepillado, es como si hubieran agarrado la cresta de la onda y le hubieran pasado un pincel. Ustedes pueden ver ahí que son ondas lentas con esta cresta que se presenta en las mismas. ¿Qué patrones debemos de poner atención para saber si estamos ante el caso de una encefalitis autoinmune? Pues aquí los podemos clasificar de acuerdo a cómo se ven en la radiología, en la resonancia, sobre todo en el FLAIR y en el T2. Tenemos aquí en la figura lo real y cómo se caricaturiza para que nuestro cerebro capte patrones. Entonces ustedes pueden ver el A, que es el patrón límbico, que correspondería al primer patrón coronal de la parte derecha de su pantalla. El B, que es cortical y subcortical, que sería el patrón cortical y el patrón estriatal. En la caricatura, el C, que es el estriatal como tal, o per se, la diencefálica, que es la D, como lo pueden ver en la caricatura, y también en la real, que sería la porción D.
la E, que es las de tallo, que entrarían un tanto también en la diencefálica y de tallo cerebral. Entonces, estos patrones no son patognomónicos, o sea, tú no podrías decir que a través de ver estas imágenes podrías identificar algún tipo de autoanticuerpo. Se tiene que hacer la serotipificación porque como lo vimos, un epítope puede expresarse radiológicamente de formas muy diversas. Esta, por ejemplo, es una anti-BGK-C y tenemos los patrones que son límbicos. Como ya lo pudimos ver, ustedes pueden ver los lóbulos temporales completamente hiperintensos y pensaríamos, si somos estrictos, pues es una NMDA, pero no. Estas son NMDAs y vamos a tener los patrones yuxtacorticales, sobre todo hacia los lóbulos frontales en la parte central. Neuropsiquiátricamente podrían integrar un síndrome apático. En la porción más inferior de la resonancia se observan estos patrones que afectan a las cortezas, sobre todo frontales. Por eso una de las principales causas o síntomas más bien que pueden llegar a tener estos pacientes, pues es la presencia de cambios abruptos en el comportamiento. Este es un patrón más común en las encefalitis herpéticas. Cuando lo vean, casi es patognomónico, pero algunas formas severas de la encefalitis anti-NMDA también nos pueden dar estas formas tan espantosas de afección por inflamación dentro del sistema nervioso central. Y algo que sí tenemos en neurología es que independientemente de que tú tengas o no tengas la presencia de un autoanticuerpo determinado por serología, tienes que dar un tratamiento. ¿Por qué? Porque el tiempo es cerebro. ¿Sí? Si nosotros no damos un tratamiento, difícilmente estos pacientes van a mejorar en cuanto a sus síntomas y no van a mejorar. En el caso de que tengan un estatus epiléptico, pues pueden llevar a un estatus epiléptico y la muerte como tal. El tratamiento para el inicio ante la sospecha de una encefalitis autoinmune, primero vamos a dar el tratamiento con bolos de esteroide, un gramo de metilprednisolona cada 24 horas. Lo máximo que podemos utilizar son 8 gramos en dosis acumulada, lo mínimo son 3 gramos. Después de eso tenemos que watch and wait, observar. Si nosotros vemos mejoría en cuanto al estado de conciencia de nuestros pacientes, la remisión de los movimientos anormales relacionados con la catatonia o la remisión de las crisis convulsivas, pues quiere decir que vamos por un buen camino. Quizás cuando esto sucede en más de un 60%, pues podemos prescindir de una segunda maniobra terapéutica que es el uso de la inmunoglobulina G o bien la plasmaféresis. ¿De qué depende esta elección entre la inmunoglobulina G y el uso de la plasmaféresis? De la severidad del cuadro. La plasmaféresis tiene un inicio de acción mucho más rápido que la inmunoglobulina. Lo que sí recomendamos es que en caso de que el paciente no presente una mejoría después de la tercera sesión de los bolos de metilprednisolona o después de que iniciamos inmunoglobulina en 3 días, ese paciente es candidato a el uso de plasmaféresis. En caso de no dar, sí hay una regla, cuando damos inmunoglobulina G no podemos hacer plasmaféresis porque prácticamente al momento de hacer la plasmaféresis, este medicamento pues se va a ir a través de ese mecanismo. Y una vez que terminamos este primer abordaje, tenemos que esperar alrededor de 4 semanas. Algo que también es importante, sobre todo en las encefalitis que presentan catatonia, es que este esquema no va a mejorar los síntomas neuropsiquiátricos relacionados con la catatonia. La catatonia se trata de forma aparte, se trata con benzodiazepinas como el lorazepam y también con memantina o amantadina, que nos van a ser de gran utilidad para poder revertir sobre todo los síntomas catatónicos de los pacientes. Los tratamientos no existe todavía, o los neurólogos ni los neuroinmunólogos hemos llegado a consensar una guía de qué es lo que tenemos que hacer con estos pacientes. El tratamiento surge en la experiencia de los diferentes centros, pero va a estar relacionado con la fisiopatología que se conoce actualmente. El tratamiento más utilizado es el uso del rituximab, que son los anti-CD20,
pero también se pueden utilizar los inhibidores de interleucina 6, los dos, tanto el rituximab como el tocilizumab, son tratamientos off-label y que no tienen más que la base, la experiencia de los centros, pero sabemos que son efectivos. El uso de la inmunoglobulina, el uso de la plasmaféresis y el uso de los bolos de metilprednisolona son tratamientos que van a revertir los brotes agudos, y como ustedes pueden ver, pues existe ya el uso de las CAR T-cells, es una terapia bastante innovadora que nos van a permitir controlar esta inmunidad aberrante, pero de una forma más objetiva, y evitar tener este tipo de complicaciones no deseadas con el uso crónico de los inmunosupresores. Aún se considera que se tiene que hacer un tratamiento escalonado, utilizar la metilprednisolona, lo que ya les había dicho, la inmunoglobulina G y la plasmaféresis, podríamos decir que es la primera línea. La segunda línea es el uso del rituximab o la ciclofosfamida. La tercera línea es el uso de los antiinterleucina 6, como el tocilizumab a 8 miligramos por kilogramo, o también el satralizumab, que aunque satralizumab está diseñado para la neuromielitis óptica, se sabe que en las encefalitis autoinmunes la interleucina 6 es uno de los principales mecanismos fisiopatológicos que tiene, por lo tanto, se puede utilizar en el tratamiento de la misma. Y de mantenimiento, una vez que salimos del cuadro agudo, pues podemos hacer uso de inmunosupresores orales o continuar el rituximab. No hay un consenso sobre cuánto tiempo. En la experiencia del centro en donde yo trabajo, los mantenemos de 3 a 5 años. En algunos casos hacemos un switcheo a tratamientos orales después del tercer año, porque es donde se presenta el mayor riesgo de tener una recaída del cuadro. La experiencia en el Centro Médico La Raza en cuanto a la encefalitis autoinmune. Esta es una tesis de uno de mis residentes que nos pusimos a analizar cuáles o cuántos teníamos. Tenemos más pacientes, hemos tratado alrededor de casi más de 200. Sin embargo, les digo, las dificultades en un país como el de nosotros es que no tenemos CBAs. Este reporte de casos fue hecho con aquellos pacientes a los que sí se les hizo la técnica de alta sensibilidad, es decir, que sí se demostró que tenían encefalitis autoinmune, por una técnica confiable. Los demás se han tratado, pero las técnicas que se han utilizado quizás para el tema de la investigación no podemos demostrar que no sea otro autoanticuerpo el que esté generando el problema. Y en este caso, pues vemos una mayor afectación hacia las mujeres, como todas o la mayoría de las autoinmunidades. Nos hicimos la tarea de cuáles son los síntomas que presentaban a los pacientes, al igual que en las descripciones internacionales, la catatonia, las paratonías, el temblor de reposo y las hipertonías, es decir, alteraciones en el en el tono muscular y en el estado de conciencia, eran como lo más importante. También alteraciones en la memoria, sobre todo la memoria de trabajo, como ya lo habíamos descrito, el deterioro cognitivo, es decir, la afección de más de dos dominios a través de las pruebas de screening como MoCA y el Mini Mental Test. La presencia de crisis convulsivas generalizadas tipo tónico-clónicas está presente en el 68.1 de nuestros pacientes, pero también presentan otras crisis focales como las crisis oromandibulares, y el estatus epiléptico convulsivo pues también representa un 13.6% de la expresión en nuestra pequeña corte. De los síntomas neuropsiquiátricos, podemos ver alucinaciones visuales y alucinaciones auditivas, y visuales y auditivas juntas a la cabeza de la sintomatología de la corte de síntomas neuropsiquiátricos. Y cuando se les hace electroencefalograma, pues vamos a ver esta actividad lenta a nivel de tipo focal en más del 50% de los pacientes. El 25% van a tener actividad francamente epileptiforme, y dentro de los grafoelementos epileptogénicos, la punta onda lenta va a ser como la que más se expresa en esta serie de mexicanos. Los síntomas más
frecuentes que van a fenotipizar a estas alteraciones electroencefalográficas, pues son las crisis convulsivas, las alucinaciones y los cambios en la personalidad, también el dolor de cabeza y la desorientación. Hemos hecho trabajos de colaboración con el Servicio de Medicina Interna en el seguimiento de pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico y que empiezan a tener fallas en la memoria. Hay un cuadro que yo siempre digo que los no neurociencia dicen que se llama neblina mental. En el campo de las neurociencias le llamamos deterioro cognitivo o síntomas cognitivos leves. Entonces, la neblina mental no es más que esto, es un deterioro cognitivo leve que puede ser transitorio. En el caso del lupus eritematoso sistémico, puede ser el pródromos de una encefalitis autoinmune mediada por receptor N-metildiaspartato. Aquí está el doctor Joseph Dalmau en una de las sesiones de la Academia Mexicana de Neurología. Y para concluir, pues creo que es importante conocer que en la antigüedad este conjunto de enfermedades eran muy temidas y tal vez siempre las hemos visto, pero con diferentes ojos. Las manifestaciones neuropsiquiátricas de la catatonia nos hacen pensar en estos cuadros de exorcismo que incluso tienen un ritual dentro del cristianismo y dentro del islam, también el judaísmo practica algún tipo de exorcismo. En este caso, pues exorcizamos a estos autoanticuerpos de forma biológica para que puedan el cerebro llevar a cabo sus funciones. Y los síntomas, si ustedes leen los libros antiguos, como los evangelios o incluso el Antiguo Testamento o incluso el Corán, se describen posiciones catatónicas. Entonces, puede que lo que estas personas en la antigüedad llegaron a observar, pues fueron estas formas de encefalitis autoinmune. Y pues los invitamos a todos para que participen en el foro de preguntas y respuestas. Espero que la información que les haya presentado sea parteaguas para tener más dudas al respecto a la enfermedad, puesto que la curiosidad que genera este tipo de enfermedades nos da para un amplio debate. Gracias y buenas noches. Hola, muy buenas noches. Qué bueno que nos están acompañando aquí en la sesión ordinaria del mes de febrero. Agradecemos de antemano al doctor Emanuel por tan interesante plática, encefalitis autoinmune, un tema muy interesante. Y bueno, estamos esperando aquí sus preguntas y sus comentarios para poderlas, ahora sí que hacerlas al doctor Emanuel. Buenas noches, doctor, ¿cómo se encuentra? Hola, buenas noches. Pues aquí esperando las preguntas, que es un tema bastante interesante y que ha llamado la atención, sobre todo en los círculos del estudio de la neurología. Sí, así es. Pues le agradecemos a todos nuestros asistentes de antemano. Sabemos que están acompañándonos de toda la República Mexicana y también de varios países de Latinoamérica. Al momento estamos más de 750 personas conectadas aquí escuchando su plática. Y bueno, hay muchas felicitaciones de parte de nuestros afiliados, del doctor Dueñas, la doctora Coti Ramírez y varios más nos están felicitando también por redes, doctor Emanuel. Y bueno, también Gracias. quiero presentarles al doctor Manolo Hernández, que ya lo conocen, es también parte de la mesa directiva, para que pueda saludarnos en lo que nos llegan las preguntas. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches a Buenas noches. nuestros colegas médicos internistas. Estamos, como siempre, contentos por la gran participación que tenemos de diferentes partes del país. Estaba leyendo ahorita, mencionan saludos de Tabasco, de Guadalajara, Aguascalientes, de muchas partes del país. Más de 700 personas, colegiados, conectados en este momento. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por su plática.
vamos a ver cuáles preguntas tenemos del auditorio. Yo por lo pronto quisiera preguntarle o hacerle algún comentario, porque creo que siempre me gusta como decir cuáles son como los padecimientos del médico internista. Y yo creo que la encefalitis es uno de esos problemas que tenemos que saber bien los médicos internistas cómo diagnosticar, dada la variedad de procesos que pueden estar detrás de la encefalitis. ¿Cuál nos podría decir usted que es como el paciente, digamos, en quien debemos de investigar una encefalitis autoinmune? Debemos de considerar que el tema infeccioso siempre nos debe de iniciar en nuestros protocolos de abordaje. O sea, esa premisa de que el paciente encefalopático pueda tener algún proceso infeccioso no debe ser borrado, porque prácticamente es nuestro parteaguas para hacer los diagnósticos diferenciales. Cuando ya hicimos todo el primer abordaje de causas bacterianas, infecciosas o micóticas y vimos que nuestros pacientes pues salieron negativos a todas estas pruebas, eh, es en ese momento en donde tenemos que echar a andar este proceso de pensamiento de que quizás sí pueda ser un proceso inflamatorio, pero no séptico, es decir, un proceso mediado por otro mecanismo y los nuevos estudios, pues sí tenemos que pensar en estas encefalitis mediadas por autoinmunidad. Y es algo importante que siempre le digo a mis residentes, hay algunos casos en donde, por ejemplo, la encefalitis anti-NMDA tiene reportes donde podemos encontrar datos de irritación meningia, es decir, que si nuestros pacientes tienen rigidez de nuca, no necesariamente sea un proceso séptico al que nos estamos enfrentando, sino que también de forma de reporte de casos sí podemos tener estos datos de irritación meningia dentro del contexto de una encefalitis no originada por una bacteria, por un virus o por un hongo. Entonces, pero siempre hacer el protocolo de la encefalitis infecciosa. Cuando lo descartamos, empezamos a ver este otro grupo de etiologías. Y algo que también tal vez no puse como énfasis es que también debemos de incluir a las encefalitis priónicas, que las encefalitis priónicas tienen patrones muy patognomónicos en las resonancias y este patrón que les mencionaba, que es el talámico, es muy sugestivo, aunque algunas revisiones en los últimos 10 años, por ejemplo, guardaron líquidos ahí, cefalorraquídeos, de pacientes que fueron diagnosticados con encefalitis por priones con proteína 1433 positiva, se les hicieron pruebas y resultaron que también expresaban epítopes para NMDA. Entonces, todavía no conocemos a ciencia cierta si existe una coexpresión o si pudiese ser un fenómeno que acompaña a la encefalitis priónica, pero también no debemos de descartar esta presencia de este otro grupo de encefalitis. Muy bien, vamos a ver si ya tenemos alguna pregunta. Doctora Gaby, ¿tienes alguna pregunta ya en el chat? Sí, así es, tenemos ya varias preguntas. Bueno, nos preguntan si en la artritis reumatoide seronegativa, ¿qué tan frecuente es que se presente la encefalitis? ¿Qué nos podría comentar, doctor? Como tal, no existe un número que yo te pueda decir, pero sí se pueden observar, sobre todo en la artritis reumatoide, estos fenómenos de coexistencia, estos fenómenos en donde el propio proceso inmunológico de la AR nos hace susceptibles a desarrollar otras autoinmunidades. Específicamente la encefalitis autoinmune no ha sido caracterizada. Por ejemplo, tenemos, o en mi práctica sí he llegado a tener casos en donde existe artritis reumatoide más esclerosis múltiple, ¿sí? Pero sí existe, pero no es algo común. Cuando nosotros empezamos a ver en estos pacientes, sobre todo en personas jóvenes,
Los criterios de Gauss, siempre debemos de tenerlos como al pie de la manita para poder identificar. Mi paciente tiene un deterioro cognitivo de menos de 3 meses, hay un cambio abrupto en la personalidad, y sin más en estos contextos de otra enfermedad autoinmune, sí los haría sospechosos, pero tenemos que tener este proceso de vigilancia. Son procesos raros, no les puedo dar un número porque no hay un estudio que nos diga esta coexpresión o coexistencia o sobreposición de dos enfermedades autoinmunes, específicamente la artritis reumatoide. Ok, muchas gracias, doctor. Tenemos otras preguntas del chat. En una de ellas nos preguntan cuáles son contraindicaciones absolutas para la plasmaféresis. Cuando existan datos de inestabilidad hemodinámica, sobre todo alguna alteración en la coagulación, estados que tengan como protrombóticos, y fuera de eso, en la plasmaféresis se puede indicar. Y una que hayas dado un tratamiento con inmunoglobulina previo. ¿Por qué? Porque si tú ya diste el tratamiento con la inmunoglobulina, debemos de considerar que la biofísica de la del proceso de plasmaféresis pues va a afectar también a la inmunoglobulina G que acabas de administrar y se la va a llevar, o sea, prácticamente anulaste el tratamiento. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta de parte del doctor Granados que nos dice, ¿qué diferencia clínica hay entre la encefalitis por priones y la autoinmune? Ok. La encefalitis priónica es prototípica, es decir, vamos a tener este síndrome demencial rápidamente progresivo, con más afección hacia el tema de la afección de la memoria y tal vez hacia la afección de los dominios cognitivos que tienen que ver con el lóbulo frontal. Podemos también tener una expresión temprana de manifestaciones neuromusculares, como por ejemplo el tema de las neoclonías, o tener per se una expresión en epilepsias de tipo mioclónicas. Y cuando nosotros lo sometemos a un tratamiento de inmunomodulación o inmunomediación y no vemos una respuesta, y los patrones radiológicos a través de la resonancia son muy prototípicos, por ejemplo, los rebounds, o sea, las hiperintensidades corticales, el signo del pulvinar, o sea, las encefalitis crónicas sí tienen patrones radiológicos como más prototípicos a lo que podemos encontrar en una encefalitis mediada por superficie. Entonces, prácticamente ahí la respuesta que nos va a dar al tratamiento más la corte de manifestaciones clínicas es lo que nos podría hacer la diferencia entre la encefalitis de superficie versus la encefalitis priónica. Ok, muchas gracias, doctor Emanuel. Pues continuando con nuestras preguntas, gracias por acompañarnos desde Perú, Guatemala, Bolivia, Paraguay. Tenemos saludos también de El Salvador y felicitaciones por la ponencia. Nos dicen que excelente ponencia, doctor Emanuel. Y bueno, Gracias. continuando con los comentarios y preguntas de nuestro auditorio. Bueno, nos preguntan cómo vigilar la función renal con inmunoglobulinas o al estar aplicando inmunoglobulinas, solo con creatinina o cistatina, y si es válido evaluar la sobrecarga de volumen con ultrasonido Vexus. En la neurología, realmente con las nuevas inmunoglobulinas y los tiempos de administración, si utilizamos un tiempo prolongado, por ejemplo, a pasar la inmunoglobulina de forma continua en un lapso de 5 días, como tradicionalmente se hace en el síndrome de Guillain-Barré. La función renal la podemos vigilar solo con la creatinina, es decir, determinaciones cada 48 horas de creatinina a fin de ver si no hay un deterioro de la función renal. Pruebas más sofisticadas no son necesarias, salvo que tengas algún tema particular de una premorbilidad renal. Ahí sí, pero sería como una serie de eventos desafortunados, o sea, que tengas un paciente con una enfermedad renal crónica y aparte que haya expresado
una encefalitis autoinmune, y es Encefalitis. a donde podríamos tener un seguimiento, pues a lo mejor mucho más estricto, pero con una creatinina cada 48 horas es más que suficiente para poder seguir a estos pacientes. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, tenemos otra pregunta. Nos dicen datos que debemos de considerar en la tomografía de cráneo, que creo que ya quedó contestada con la pregunta previa. Más felicitaciones por tu excelente ponencia. Y bueno, aquí en Gracias. redes nos preguntan si la encefalitis autoinmune se presenta como un síndrome encefalítico o encefalopático. Y bueno, le agradecen la respuesta de antemano. Ese es el meollo del asunto, que hay un artículo ahorita que está como de moda entre los círculos neurológicos, que debemos de retomar este tema de la encefalitis versus la encefalopatía. El constructo diagnóstico prácticamente obedece a esto, alguna alteración en las funciones del cerebro. Los neurólogos le decimos encefalopatía y también ustedes adecuados a nosotros, pero sí son solo descripciones con fines de criterio diagnóstico. Todavía no podemos, de hecho se los puedo compartir porque ahorita existe esa discrepancia en que tenemos que purificar esa terminología para no crear confusión. Es decir, que todos hablemos el mismo idioma y digamos lo encefalítico, lo encefalopático. Generalmente encefalopático en la neurología lo atribuimos cuando encontramos estas ondas lentas en los electroencefalogramas con alteraciones en la función cognitiva o alteraciones en las funciones neuropsiquiátricas. Pero si nosotros somos más puristas, por ejemplo, un delirio tiene alteraciones en las funciones neuropsiquiátricas, con alteraciones en las funciones cognitivas, y en el electroencefalograma no vamos a encontrar nada. Entonces, prácticamente cuando en neurología decimos encefalopatía, tenemos un electroencefalograma que nos está marcando un enlentecimiento en la función del cerebro. Pero es solo terminología y ahorita estamos en esa, bueno, no estamos, sino la gente experta en opinión en decir que desaparezca el término de encefalopatía o encefalítico para hacer una mejor descripción del síndrome como tal. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, desde Chihuahua nos comentan que les parece un tema muy interesante y que les parece que además es una patología con un diagnóstico difícil cuando no se cuenta con todas las herramientas necesarias, ¿no? Como inmunohistoquímica, resonancia, a veces incluso la tomografía. Y bueno, pues creo que aquí prevalece ahora sí que la sospecha clínica. Al mismo tiempo, también desde Aguascalientes nos comentan lo mismo, que este tipo de encefalitis a veces resulta ser todo un reto diagnóstico, sobre todo en hospitales que no son de tercer nivel, donde pocas veces se ven y también dice que pocas veces se diagnostican. Pero bueno, nos preguntan que si ante un cuadro clínico con alteraciones neuropsiquiátricas que evoluciona a un estado epiléptico, ¿cuál sería la mejor conducta para conseguir el control? Sí, y por otro lado, ¿con qué iniciar si se tiene alternativa de inmunoglobulina y de plasmaféresis? Son Sí, dos bueno, preguntas. si tienes La del alternativa, estado, ah, sí, perdón, la del estado epiléptico. ¿Y ajá. qué opinaría usted si empezar primero con inmunoglobulina o con plasmaféresis? Perdón. Definitivamente, si tengo la plasmaféresis, la respuesta la voy a ver en la tercera sesión. O sea, la plasmaféresis siempre va a ser un recurso terapéutico en donde vamos a ver un cambio abrupto en la evolución del paciente después de la tercera sesión. Las sesiones se dan cada 48 horas, aunque hay algunos centros que describen que se puede dar cada 24 horas. Entonces, es un tema todavía donde en México tradicionalmente la usamos cada 48. Y la segunda, ¿me la puedes repetir? Porque ya no le agarré Sí, tanto el... me decía que si hay un cuadro clínico con alteraciones neuropsiquiátricas que evoluciona a un estado Mm, epiléptico, ¿cuál recomendaría o qué terapia recomendaría para conseguir el control más ok. rápidamente? Sí, las crisis son de nuevo donde un paciente no tiene un diagnóstico previo de epilepsia y ya descartamos las infecciones. Podríamos iniciar con prueba. Si no tienes otro recurso definitivamente y no hay la posibilidad de determinar ni por TBA ni por ELISA algún autoanticuerpo, anteriormente, eso es algo que hacíamos prueba diagnóstico terapéutica. Es decir, una vez descartar el proceso infeccioso, utilizábamos los bolos de metilprednisolona
Si tu paciente mejora con respecto a todo esto, ese paciente tiene un proceso sospechoso altamente de encefalitis inmunomediada, ¿sí? Y ahí tú vas a determinar si, por ejemplo, estaba en un estatus epiléptico y después de los bolos de metilprednisolona logras una remisión del estatus o una mejoría clínica, vas por buen camino. Desgraciadamente, sí, en nuestro país todavía no tenemos ni siquiera redes de colaboración dentro de los institutos como el IMSS y cosas de estas, donde podamos decir, te mando mis autoanticuerpos para que los analices. Y sí, es algo importante de crear, porque de por sí el diagnóstico es difícil, sobre todo en lugares en donde no se tiene como que el recurso para poder hacer las determinaciones, incluso con técnicas que no son tan sensibles y específicas. Pero si tu paciente tiene síntomas neuropsiquiátricos, no tiene un historial previo de una enfermedad como epilepsia o de algún trastorno psiquiátrico y empieza con un estatus epiléptico, ya existe el protocolo del estatus epiléptico y no revierte, sí el tratamiento es inmunoterapia. Se tiene que dar la inmunoglobulina, los bolos de metilprednisolona o incluso el uso de los antiinterleucina 6 que tendrían que ser off-label, pero sí hay descripciones y hay bases fundamentadas en reportes de casos y series de casos en donde la inmunoterapia es el último recurso que utilizamos en las terapias intensivas para poder revertir los estados epilépticos. Ok. Pues muchas gracias, doctor Emanuel. Muy interesante todo este tema. Y bueno, no sé si, Manolo, tengas por ahí alguna pregunta extra. Sí, hay un par de comentarios acerca de si se ha visto casos después de alguna vacunación e incluso específicamente después de la vacuna contra COVID. Sí. Tenemos, de hecho, una serie de casos reportados con la doctora Vera, del Hospital de Especialidades, en donde observamos dentro de estas autoinmunidades, sobre todo con la vacuna de Sputnik, encefalitis anti-N-metildeaspartato desarrolladas a partir de vacunas, sobre todo en la época del coronavirus. De las otras vacunas que ya teníamos como historial, no hay un reporte acerca de que, por ejemplo, la vacuna contra el sarampión o la rubiola o estas ya que conocíamos puedan desencadenar. Esas dan más patrones de ADEM, no tanto de estas de superficie. Y quizás sea por la inmunidad que están manejando, es decir, cómo desencadenan la respuesta inmunológica. Y aparte, pues el coronavirus, pues ya es conocido, pues que si tú no tenías un historial de autoinmunidad, pues lo puedes presentar por el simple hecho de haber tenido la infección por COVID. Muy bien. Pues creo que ya las preguntas se terminaron. Saludos a distintas partes de la República, Jalapa, Acapulco, Ciudad de México. Ah, si tiene algún comentario final, doctor, que nos pudiera, a manera de conclusión, después de la plática y de las preguntas que le han hecho los colegas internistas, ¿cuál sería su Sí, conclusión? siempre tengan en cuenta, sobre todo la catatonia. La catatonia es un constructo neuropsiquiátrico, Okay. lo integra la alteración del estado de alerta desde la somnolencia hasta el estupor, la presencia de movimientos anormales o bien la presencia de rigidez en la exploración neurológica y alteraciones de tipo neuropsiquiátrica. Este síndrome en los libros de neuropsiquiatría, que es una nueva disciplina de interacción entre las neurociencias, nos dicen que es un síndrome donde se debe de descartar la organicidad. Es decir, y se lo digo a mis residentes, ningún paciente catatónico puede irse a hospital psiquiátrico hasta que no demuestres que no sea una encefalitis autoinmune. Esa es la única urgencia neuropsiquiátrica que no puede irse a hospital psiquiátrico sin una punción lumbar. ¿Sí? O sea, tenemos que descartar primero que no se trate de alguna encefalitis autoinmune y después echarle la culpa a las descripciones de la esquizofrenia catatónica, del trastorno bipolar con presencia de catatonia, de la depresión con catatonia, o sea, de toda esta rareza de la psiquiatría, pero no, tiene que ser descartada la organicidad. Creo que ese es el mensaje, porque hay muchos pacientes que han llegado a morir en los hospitales psiquiátricos catalogados como psiquiátricos y que definitivamente perdieron su oportunidad
de tener un tratamiento y tener una sobrevida y una vida cotidiana, pues dentro de lo más normal que cabe. O sea, la respuesta es bastante buena cuando se da la inmunoterapia de forma temprana. Muy bien, pues muy interesante su mensaje final, doctor. Gaby, ¿tendrás algún comentario final de la sesión? Pues muchas gracias, doctor Emanuel, por habernos acompañado. Una sesión muy interesante, muy didáctica en un tema que definitivamente para nosotros los internistas pues nos va a representar pues un reto importante, sobre todo como comentaba, pues ojalá que pronto puedan darse esas redes de apoyo entre instituciones para que nos sea más fácil corroborar nuestras sospechas diagnósticas en este sentido. Y bueno, pues reiterarle mi agradecimiento a nombre del Colegio de Medicina Interna de México por habernos acompañado y haber participado con nosotros. Muchas felicitaciones en el chat, doctor. Muchas felicidades, excelente ponencia. Son las frases más repetidas. Y bueno, a toda Gracias. nuestra audiencia, pues muchas gracias por habernos acompañado hoy en la sesión ordinaria. Les recordamos seguir checando nuestras páginas para las convocatorias de retos diagnósticos. Recuerden que todavía queda tiempo para pagar nuestra anualidad y el paquete de filiales para los congresos que se vienen este año en Puerto Vallarta y en Mérida. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado. Creo que sí. Y doctor Emanuel, pues le reiteramos nuestro agradecimiento por su participación. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes, es un honor estar con ustedes y pues tenemos que trabajar en conjunto. Esta comunicación neurólogo internista no se debe perder nunca.